Consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y habiendo llegado ya al capítulo 23, el cual nos habló de aquellas fiestas y solemnidades periódicas que dividían el año en Israel, los cuales nos ofrecen un cuadro cabal de las dispensaciones de Dios hacia Israel. Tal cual como existen, apreciados hermanos, las 7 epístolas a las 7 iglesias de Asia, las cuales están descritas en el libro de Apocalipsis, las cuales no solo revelan la condición y características de cada una de las iglesias a cuales fueron escritas ahí en Asia, como también podemos entender que estas cartas son las condiciones y las características de los creyentes en Cristo en su vida espiritual. También esas 7 epístolas escritas allí en Apocalipsis revelan la historia eclesiástica a través de los tiempos de la iglesia. Es así que, apreciados hermanos, personalmente creo que estamos viviendo en los tiempos de la última etapa de la iglesia. Y llama tremendamente la atención el significado de la Odisea. Fíjese, apreciados hermanos, que el griego koiné nos puede ayudar aquí un poco. En el texto griego, la Odisea significa pueblo gobernado o juicios del pueblo. Es decir, hemos de entender que se refiere a los derechos humanos. Y precisamente estos son los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, los derechos del hombre. La característica de la iglesia de la Odisea, revelada allí en Apocalipsis, es una iglesia tibia, no ferviente, la cual dice ser rica y que no tiene ninguna necesidad. Sin embargo, dentro de ella se manifiesta su verdadera condición. La Escritura revela de que tiene un corazón cuitado, es miserable, es pobre, ciego y hasta desnudo, describe la Escritura. Y esta es la iglesia de los tiempos, de nuestros tiempos, apreciados hermanos. Entonces, a través de estas 7 epístolas a las iglesias de Asia, tenemos una historia eclesiástica del proceso de la iglesia a través de los tiempos. De igual manera, estas 7 fiestas o solemnidades que estudiamos en el capítulo 23 o 23, nos ofrecen un cuadro perfecto de las dispensaciones de Dios en su mayordomía hacia Israel durante el tiempo de su extraordinaria historia. Si bien se observará que en la primera gran festividad que estudiamos de Israel era la Pascua y que la séptima o la última de estas fiestas era la fiesta de los tabernáculos, teniendo en cuenta su representación típica, es decir, lo que representa, primeramente entonces tenemos la redención que es en Cristo Jesús, y finalmente tenemos la gloria milenaria de Israel. Aquel Cordero Pascual es figura de la muerte de Cristo en la cruz, y la fiesta de los tabernáculos representan los tiempos de la restauración de Israel como nación. Fíjese que estas fiestas abrían y cerraban el año judaico. La redención es la base de todo este edificio y la gloria es la cúspide que podemos ver de este edificio. Ahora, entre la redención, que es la fiesta de la Pascua, y la gloria que viene a ser la fiesta de los tabernáculos, entre estos dos puntos encontramos prefiguradas la resurrección de Cristo, la reunión de la iglesia, el despertar de Israel, aquel sentimiento de su gloria perdida, el arrepentimiento y su cordial recepción al Mesías. Y para que ningún trazo falte en esta gran representación típica, encontramos aún un medio para los gentiles, para que puedan entrar al fin y poder cosechar y espigar en los campos de Israel cuando sus graneros estén llenos.
Todo esto, apreciados hermanos, hace un perfecto cuadro y precioso y despierta la más profunda admiración en los corazones de todos aquellos que amamos la Escritura. Decíamos, ¿podría haber algo más completo? Fíjese que lo que revelan estas fiestas es el cuadro completo de las dispensaciones que Dios tiene en su plan, mirando a Israel. Por un lado tenemos la sangre del Cordero y la santidad basada en esa sangre, la resurrección de Cristo de entre los muertos y su ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo en potencia en Pentecostés para poder formar la iglesia, el despertar de Israel con su arrepentimiento y su restauración como nación y pueblo, la bendición del pobre y del extranjero, y la manifestación gloriosa, el descanso y aquella felicidad en el reino. Todo han sido las cosas, tales han sido, las cosas que hemos considerado en este capítulo 23, un capítulo verdaderamente maravilloso. La historia de las dispensaciones de Dios hacia Israel, desde el sacrificio del verdadero Cordero Pascual hasta el reposo y la gloria en el reino milenario. Ahora, en nuestro estudio del día de hoy, nos vamos a ocupar del capítulo 24. Pero ya hemos estudiado algunos aspectos de él y profundamente lo hemos estudiado en el tabernáculo del testimonio con una visión y una aplicación hacia el creyente en Cristo. Lo que veremos en esta noche, que en el capítulo 24, será bajo la mirada hacia Israel como nación ante Dios. Ese es el cuadro que consideraremos en nuestro estudio en esta noche y lo que nos revela la Escritura aquí en el capítulo 24 del libro de Levítico. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas, claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio. La aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y has de ponerla en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel por pacto sempiterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por fuego perpetuo. Texto 7. En aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llama Selomit, hija de Drivi, de la tribu de Dan, y pusiéronlo en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios,
llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se le hará a él. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo derecho tendréis, como el extranjero, así será el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del real, apedreáronlo con piedras, y los hijos de Israel hicieron según que Jehová había mandado a Moisés. Que el Señor bendiga su palabra. El capítulo que tenemos ante nosotros, apreciados hermanos, tiene dos grandes aspectos. El primer gran aspecto es el testimonio y el memorial de las 12 tribus. Este memorial está mantenido continuamente ante Dios por la potencia del Espíritu y por la eficacia del sacrificio de Cristo. Y el segundo gran aspecto que tenemos que considerar es la apostasía de Israel según la carne y el juicio divino hacia Israel, que es la consecuencia. Es preciso entonces entender muy bien el primer aspecto para poder comprender cabalmente posteriormente el segundo aspecto que habla este capítulo. Veamos entonces el primer aspecto, el testimonio. Y esto lo encontramos en el texto 1 al 4. Podríamos un poco leerlo para poder recordarlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, la alzará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El aceite de las olivas claro y molido. Bueno, esto lo estudiamos profundamente, como decíamos, en el estudio del tabernáculo del testimonio, y lo orientamos hacia la aplicación del creyente en Cristo. Pero aquí la figura está mirada hacia Israel. Así que no debemos perder esa visión. Entonces el aceite de las olivas claro, molido, representa la gracia del Espíritu Santo, basada sobre la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario, representada a su vez por el candelero de oro puro, el cual está labrado a martillo. Era necesario que la oliva fuese molida para poder dar el aceite. Y el oro fuese labrado para formar el candelero. Es decir, entonces, la gracia y la luz del Espíritu Santo están basadas en la muerte de Cristo. Usted recordará entonces que esa oliva molida nos hace acordar de Getsemaní. Getsemaní en hebraico significa el lugar de la prensa, donde se prensaban las olivas para poder sacar el aceite. Y allí el Señor fue prensado delante de su Padre. Bueno, y la oliva tiene que ser molida para poder dar el aceite, el cual es el fruto. Y el candelero de oro tuvo que ser labrado a martillo, símbolo de los sufrimientos de Cristo. Todo esto lo estudiamos en profundidad allí en el tabernáculo. Es decir, entonces,
La gracia y la luz del Espíritu Santo están basadas en la muerte y en el sufrimiento que tuvo Cristo delante de Dios. Y son mantenidas en su luz y potencias por el servicio de Cristo como sacerdote en el día de hoy en los cielos. Como decía, tema que hemos estudiado detenidamente en otras oportunidades. La lámpara de oro esparcía su luz en todo el recinto del santuario durante largas horas de la noche, cuando las tinieblas reinaban sobre la nación de Israel. Y es aquí la visión que debemos tener. Este aceite molido y prensado, ¿no es cierto? Y este candelero de oro labrado, que daba ese candelero que fue labrado, que habla de la obra de Cristo en la muerte de la cruz, es el que ilumina y da luz. ¿Pero a quién? Según el capítulo 24, a la nación de Israel. Mientras tanto, y daba luz en ese lugar, en ese habitáculo del lugar santo, en el cual no había otra luz, dentro del cual entonces hay una figura allí de sombras y de tinieblas. Y mientras Israel está sumergida en las sombras y en las tinieblas, Cristo en el día de hoy está dando su luz basada en la obra que Él realizó en la cruz para Israel. En todo esto, apreciados hermanos, tenemos una representación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel amado. Cualquiera que sea su condición exterior de este pueblo y cualquiera sea su condición actual, ¿y qué condición tiene el pueblo de Israel actual? Está bajo ese sueño, o está en las tinieblas, o tiene ese velo puesto sobre sus ojos. Las tinieblas y ese sueño podrían extenderse sobre ellos, pero la fidelidad de Dios para con su pueblo aún existe en el día de hoy. La lámpara debía arder de continuo, y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de velar para que la luz constante del testimonio ardiese durante las tristes horas de oscuridad. Y esto lo hacía fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo del testimonio la aderezará, dice la Escritura. Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová en forma continua tenía que aderezar las lámparas para que se mantuviesen con esa luz. Fíjese, apreciados hermanos, que la conservación de esa luz no estaba confiada a los cuidados del pueblo de Israel. Dios había dispuesto quién es el que va a velar, o quién era el que velara continuamente para que la luz de ese candelero no se apagase. Todo esto es figura de que Cristo está no solo intercediendo por la iglesia como estudiamos en su oportunidad, sino que tiene como memorial el testimonio hacia Israel. Pero Israel en el día de hoy no solo está en las tinieblas de la noche, sino que también está en ese sueño en el cual no percibe la luz de Cristo, no percibe el amor de Dios en la obra de Cristo. Israel en el día de hoy no cree que Cristo es el Mesías, en el cual vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Encontramos el memorial de las 12 tribus. Lo tenemos desde el texto 5 al texto 9. Volvamos a leerlo para recordarlo. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12
tortas, cada torta será de 2 décimas, y has de ponerla en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado o sabbat lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel por pacto sempiterno, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por fuero perpetuo. Fíjese que aquí llama la atención de que no se menciona la levadura en los panes. Entonces podemos afirmar de que representan estos panes a Cristo, en relación inmediata con las 12 tribus de Israel, en este capítulo de Levítico. Estaban expuestas en el santuario delante de Jehová sobre una mesa limpia, y durante 7 días, después de los cuales era alimento de Aarón y de sus hijos, ofreciendo aquí una nueva y notable imagen. Se ofrece aquí una nueva y notable imagen de la condición de Israel delante de los ojos de Jehová. Y cualquiera fuese su aspecto exterior, las 12 tribus de Israel estarán y están continuamente delante de él en su memorial, y jamás pueden perecer. Están colocadas en un orden divino en el santuario, cubiertas de puro incienso de Cristo, y reflejada desde la mesa limpia sobre el cual descansas, es decir, en el habitáculo del lugar santo donde estaba el candelero. Los panes, la luz del candelero era reflejada sobre los panes. ¿Qué simbolismo hay ahí? Cristo mira a su pueblo Israel y refleja su luz, pero Israel está en tinieblas. Israel está en un sueño dormido. Israel tiene un velo sobre su cabeza. Reflejada sobre la mesa limpia donde descansan estos panes bajo los rayos resplandecientes de las lámparas de oro que brillan con una claridad inalterable. Y durante las horas más sombrías de la noche moral de la nación de Israel, podemos ver que en Hebreos 9 vemos que todas estas cosas eran figura de las cosas celestiales. Y podemos leer en el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos de que estas cosas eran sombras de los bienes venideros. Entonces estamos autorizados para poder creer de que hay cosas celestiales que responden a las figuras que están en las Escrituras, que hay una sustancia que responde a las sombras. Es decir, estamos autorizados para poder creer que hay en los cielos lo que corresponde a las 7 lámparas en el tabernáculo, y que hay en los cielos a lo que corresponde la mesa limpia, y que hay en los cielos delante de Dios a lo que corresponden a los 12 panes. Siendo esto una divina verdad de que la fe se ha alimentado en todo tiempo con esta figura. Podríamos preguntarnos entonces, para poder comprender bien, ¿qué significa el altar de Elías construido con las 12 piedras en la cima del monte Carmelo? Ese altar de 12 piedras construidos por Elías allí en el monte Carmelo, no era otra cosa que la expresión de la creencia en la verdad de la que eran las figuras y las sombras. Esas 12 piedras representan a Israel. Y estos 12 panes es la unidad indisoluble de la nación de Israel, mantenida ante Dios en la eterna inmutabilidad de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cualquiera fuese la condición exterior del pueblo, cualquiera fuese su condición moral, social, económica,
cualquiera fuese su realidad, siempre Dios ve en la eterna inmutabilidad la promesa hecha a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese que el hombre en el día de hoy hubiera buscado en vano la manifestación de la unidad de las 12 tribus de Israel. Si fuéramos Israel en el día de hoy y quisiéramos unir o especificar cuáles son las 12 tribus, sería imposible, ¿verdad? Tantos años y hay una mezcla. Pero la fe siempre puede, en el recinto sagrado del santuario, mirar los 12 panes cubiertos con incienso puro, colocados en un orden perfecto sobre una mesa limpia. Y cuando aún fuera todo envuelto en sombras de la medianoche, a la luz de las 7 lámparas de oro, se puede distinguir la gran verdad figurada, es a saber, la indisoluble unidad de las 12 tribus de Israel. Lo mismo que ocurría entonces, ocurre hoy. La noche triste y sombría, donde no hay un solo rayo que pueda hacer distinguir a la vista la unidad de las tribus de Israel en el día de hoy, las cuales están dispersas entre las naciones y perdida a los ojos de los hombres, pero en este capítulo 24 nos enseña y nos refleja que su memorial está delante de Jehová. La fe lo reconoce porque sabe que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén en Cristo. Y se ve por la perfecta luz del Espíritu el memorial de las 12 tribus, finalmente conservado en el santuario, allá en lo alto, en los cielos. Veamos ahora el segundo aspecto de lo que nos anuncia este capítulo. Hablábamos que este segundo aspecto abarcaba dos grandes situaciones. Primero, la apostasía de Israel según la carne, y la apostasía y el juicio divino, que es su consecuencia. Este segundo aspecto lo encontramos desde el texto 10 al texto 23. Pues vamos a leer algunas porciones nada más para poder recordarlas. Allí en el texto 10 dice: y en aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y a su madre se le llamaba Selomit, hija de Drivi de la tribu de Dan. A este muchacho entonces lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y tenemos en el texto 23, ¿no es cierto?, la consecuencia final. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del real, y apedreáronlo con piedras, y los hijos de Israel hicieron según que Jehová había mandado a Moisés. El lugar especial asignado en este relato por el divino autor es significativo e interesante, no hay duda, que ha sido señalado para presentar otra fase del cuadro que tenemos en los primeros textos que hemos considerado en el primer aspecto de nuestro estudio de esta noche. Israel según la carne. E Israel según la carne ha pecado gravemente contra Jehová.
¿Por qué Israel en el día de hoy ha pecado grandemente contra Jehová? Porque el nombre de Jehová ha sido blasfemado entre los gentiles. Por lo tanto, la ira divina ha caído sobre la nación. Los juicios de Dios, de un Dios ofendido, pesan sobre ella. Y esa es la realidad del día de hoy de Israel. Pero esa es la parte negativa y podríamos mirar y vislumbrar ahora el aspecto positivo. Porque a pesar de esto, sin embargo, se acerca el día cuando la sombra y la espesa nube del juicio se disipará y cuando las 12 tribus de Israel en su unidad indisoluble se presentarán ante todas las naciones como un asombro, como un monumento de asombro de la fidelidad y de la bondad de Dios. Mire lo que profetizó el profeta Isaías allá en Isaías en el capítulo 12. Dice así el capítulo 12 de Isaías. Y dirás en aquel día, se refiere a Israel, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salud mía, o salvación mía. Aseguréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con pozo de las fuentes de la salud, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Se ve cuando este cántico por parte de Israel, cuando sea restituido y reconozca al Mesías y sea levantada como nación en medio de los gentiles. Y este tiempo está muy cerca, apreciados hermanos. Porque si en la introducción considerábamos que estábamos viviendo la última era de la iglesia, con su característica como es la iglesia de la Odisea, significa que pronto la iglesia será arrebatada por el Señor y vendrán los 7 años de tribulación, juicio al mundo gentil por haber despreciado más de 2000 años de evangelio de Cristo, pero preparación para el pueblo de Israel para recibir a su Mesías. Una preparación para Israel serán los 7 años de tribulación para poder ser la nación conformada y amada, como expresa aquí Isaías en el capítulo 12. No sin razón los apóstoles hablaban de esto también. Y tenemos en el capítulo 11 que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo expresa así con respecto a Israel. Porque no quiero, hermanos, habla de la iglesia, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento por parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se complete la iglesia aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, entonces acontecerá que ese endurecimiento por parte de Israel será quitado. Y el texto sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo como está escrito, y vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad que pesa en el día de hoy sobre el pueblo de Israel.
Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, de Israel, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y hay una doxología por parte del apóstol Pablo hacia Dios, es decir, una alabanza con adoración manifestando, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que les sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Aunque Israel esté bajo el juicio de Dios en el día de hoy a causa de su pecado, no obstante la Escritura nos revela, sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación. Leíamos en la epístola a los Romanos aquí en el capítulo 11. Y aunque el blasfemo sea apiedrado fuera del real, los 12 panes permanecen intactos en el santuario de Dios. Las voces de los profetas declaran y las voces de los apóstoles repiten la gloriosa verdad de que todo Israel será salvo. Y no porque hayan pecado, sino porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios.